para pasarlas. Buenos días para todos los presentes. En nombre de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología UMECIT, le damos la bienvenida al estudiante Mario Javier Pacheco García, quien nos va a sustentar hoy su tesis doctoral denominada Relativismo conceptual de la calidad educativa, de la evaluación de la calidad educativa de crédito académico y de la cualidad formadora de la educación en la formulación de proyectos educativos. Se encuentra su directora de tesis, la doctora Magdi de la Sala Barroso, y se encuentra como jurados, está la doctora Luz Carine Jiménez Ruiz, está el doctor Giancarlo Ureña Villamizar y quienes habla el profesor Hermes Muñoz Hernández. Mario Javier, tienes 45 minutos para hacer la disertación. Después le vamos a hacer algunas preguntas. Luego vas a salir con la doctora Magdi de la sala, 6 minutos mientras hacemos la deliberación. Puedes iniciar, Mario Javier. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Aló? Un segundo, vamos a ver. Sí, doctor, se escucha muy bien. Sí, me están escuchando. Gracias. Bueno, en principio muy agradecido por estar acá para escuchar esta exposición de la tesis El relativismo conceptual de la calidad educativa, de la evaluación de la calidad educativa, del crédito académico y de la cualidad formadora de la educación en la formulación de proyectos académicos. El propósito de esta tesis, que fue dando algunos resultados mientras estaba en la investigación, nos da inicialmente, y quisiera comenzar con la necesidad de una revisión profunda de la estructura educativa internacional y de la necesidad también de homologar criterios sobre la calidad educativa, la evaluación de la calidad educativa, el crédito académico y la cualidad formadora de la educación. Encuentro inicialmente un axioma. La ciencia está compuesta de verdades comprobadas. De un principio, el conocimiento científico está ligado a la historicidad y de un paradigma. La autonomía universitaria y la libertad de cátedra no se discuten. Las verdades científicas se caen, pues, por la deconstrucción cultural, el carácter múltiple de la verdad, la contextualización histórica, el caos que estamos viviendo en este momento con las iconoclastías actuales en los estamentos educativos, universitarios especialmente. Mientras tanto, el paradigma de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra permanecen para crear programas exclusivos y autónomos. Esta investigación doctoral está dividida en 6 capítulos de acuerdo al D16, la última actualización, y de allí encuentro algunos elementos gruesos que se van a ir diseminando a lo largo de la investigación. Son ellos una categoría que es emergente de esta investigación y es el relativismo conceptual en la educación. Tenemos unas subcategorías que son 4. La calidad educativa, la evaluación de la calidad educativa como segunda subcategoría, el crédito académico y la cualidad formadora de la educación como cuarta subcategoría. Otros aspectos gruesos que encuentro dentro de esta investigación doctoral es que las dificultades de movilidad académica internacional y el reconocimiento de grados, títulos, estudios depende en gran parte y está afectada por la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. A ver que aquí no me está pasando acá. Tenemos en el capítulo de primero la descripción de la problemática sobre la subcategoría 1, que es la calidad educativa.
desde los primeros tiempos encontramos divergencias sobre el concepto de la necesidad de la educación, de lo que es la educación y de lo que es la calidad educativa. Son centenares, millares de definiciones sobre la calidad educativa. En la tesis hay bastantes definiciones. Por acá podríamos establecer algunas. Para la Arredondo, por ejemplo, el concepto es totalizante y multidimensional y no permite ser reducido a sus efectos observables, calidad educativa. Santos Guerra afirma que no se puede olvidar que la educación no es solamente una práctica moral, sino una actividad política, siempre refiriéndonos a esta subcategoría de la calidad educativa. Para Gairín, el significado de calidad carece de precisión y es manipulado cuando justifica la necesidad de cuantificar resultados, de clasificar situaciones y distribuir recursos. Y Wanda Rodríguez dice algo que a todos nos pasa, porque parece partirse del supuesto que todos entendemos lo mismo sobre calidad. No obstante, el concepto significa distinto para distintos actores sociales. Vamos a la subcategoría 2, que es la evaluación de la calidad educativa, también con conceptos divergentes y relativos. Tyler, por ejemplo, dice que es el proceso de determinar hasta qué punto los objetivos han sido satisfactoriamente alcanzados. Y en ese tema de la evaluación, dice Tembri que es el proceso de obtener información y usarla para formular juicios que a su vez se utilizarán en la toma de decisiones. Medrano dice que es el elemento estratégico en la organización para la mejora continua y la prevención de posibles problemas. En todos los países hay gran preocupación por la calidad académica y la evaluación de esa calidad educativa, como la estamos llamando en esta investigación. Se han creado sistemas regionales de acreditación y evaluación de la educación superior en todos los países. En Panamá está el Consejo de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEAUPA. Pero no solamente CONEAUPA, no solamente las universidades están interesadas en evaluar la calidad educativa. Han surgido en los últimos años unos evaluadores profesionales empresariales, que son los que manejan los rankings webs y tienen sus propios criterios de selección y calificación. Para Universia, por ejemplo, está la internacionalización de la universidad, la reputación de la universidad, la reputación de sus trabajadores, la calidad de la docencia, la ratio de estudiantes por profesor. Para QS está en la enseñanza un 30%, la investigación un 30%, las menciones en investigación un 30%, la perspectiva internacional el 7.5%, los beneficios en el sector empresarial el 2.5%. Esta subcategoría 2, evaluación de la calidad educativa, es muy diciente y así se viene evidenciando en el transcurso de la investigación. EduConnection tiene otros factores, o sea, no hay nada que esté fijo, no hay nada que esté unificado. La reputación económica académica para EduConnection es del 40%, las menciones por facultad del 20%, la proporción de estudiantes por facultad el 20%, la reputación de los empleadores el 10%, la proporción internacional el 5%. Otros medidores, evaluadores de la calidad para los rankings web cuentan los premios Nobel y otros premios reconocidos, los artículos científicos publicados y los descubrimientos sobresalientes. Así que tenemos que estas empresas de ranking webs que han hecho de todas maneras de su trabajo un reto y un incentivo,
encontramos entonces que a nivel mundial, Harvard, el MIT y Oxford son las universidades, con Cambridge, con Stanford, son las universidades que ocupan los primeros lugares en el mundo, y en este último año son estas las universidades que los ranking web de las empresas ranking que están a su derecha han establecido como las mejores del mundo para este año. En Latinoamérica tenemos también unos ranking webs, Webometrics, que están aquí especificados desde el 2021 hasta el 2022. Encontramos que en Latinoamérica la mejor universidad, según estos ranking webs, es la Universidad de Sao Paulo, seguido por la Universidad Autónoma de México. En Colombia, la Universidad de los Andes, que está en el puesto 666 del ranking mundial y es la primera en Colombia, seguida de la Javeriana. En Panamá, la primera universidad es la Universidad de Panamá, ranqueada mundialmente con el número 3328, seguido de la Universidad Tecnológica de Panamá y en un honrosísimo lugar, la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECID, como tercera universidad más importante y de mejor calidad académica de Panamá. Ubicada la UMECID en el ranking 6328, gracias al esfuerzo muy grande, lo sé, del señor rector Nieto y también de su cuerpo de docentes, su cuerpo administrativo, que han logrado que esta universidad sea considerada como la mejor universidad dentro de las universidades privadas de Panamá, la primera y la tercera mundialmente. Llegamos a la subcategoría 3, el crédito académico, que para mí es el más polémico de todos y donde las divergencias deberían arreglarse de la manera más rápida posible, porque es la que incide de manera directa en la movilidad estudiantil, que tiene dificultades porque cuando se habla sobre educación en los mismos términos, no es hablar de lo mismo. Porque al intentar convalidar títulos y estudios en otro país, nos enteramos que ni el mismo título contiene el mismo saber, ni el crédito académico contiene las mismas horas de estudio. Es decir, enfrentamos dos títulos y dos créditos que se llaman igual, pero que no se reconocen. Tengo aquí un ejemplo un poco personalizado, pero creo que se debe presentar. En el 2017 solicité la convalidación del título de profesional en estudios literarios expedido por la UNAP de Bucaramanga. La Universidad de Panamá me respondió un año después convalidando el título como técnico profesional en estudios literarios. Al indagar la razón por la cual no se equiparaba el profesional colombiano al licenciado panameño, me dijeron que los créditos no eran los mismos, que eran insuficientes los créditos, y efectivamente, por unos aspectos del Ministerio de Educación colombiano, la carrera profesional de estudios literarios tiene 129 créditos académicos, y para estar como profesional en Panamá se requiere un mínimo de 141 créditos, así que acepté la situación. Sin embargo, cuando hago las comparaciones de lo que vale el crédito académico, encuentro que esos 129 créditos colombianos equivalen a 6.192 horas, mientras que los 141 créditos panameños de 16 horas equivalen a 2.256. Es decir, que esos créditos colombianos triplican en horas de trabajo a los 141 créditos que me estaban exigiendo en la Universidad de Panamá. Esto obviamente refleja un problema que se debe estudiar porque de otra manera vamos a continuar con los problemas de movilidad académica que enfrentan los doctores, los especialistas, los profesionales,
los licenciados cuando van a desplazarse a otras partes del mundo. Y es que el crédito académico en Brasil, por ejemplo, lo establece de manera autónoma la institución educativa. En Chile, las universidades entienden como crédito académico la preparación, la dedicación de 24 y 31 horas por crédito académico. En Honduras, para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un crédito académico equivale a 15 horas de trabajo, mientras que para Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, un crédito académico equivale a 45 horas. Ya entendemos entonces que hay un problema de movilidad cuando queremos trasladar estos títulos universitarios a otros países. Mientras estemos en nuestro país, no tenemos problema. Sin embargo, todos los países aceptaron, términos más o términos menos, que el crédito académico es el instrumento que mide el tiempo de actividad académica del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle. Seguimos acá revisando y cada vez es más grave la situación. En Colombia, por ejemplo, la Universidad de Antioquia y todo el país maneja un equivalente de 48 horas integrales por crédito académico, mientras que Panamá, la UMESIT, por ejemplo, y todas las universidades panameñas tienen 16 horas de clase o 32 o 48 de laboratorio por un crédito académico. O sea, hay un desfase bastante fuerte y en este caso los evaluadores internacionales tienen que verse en calzas prietas cuando se les llega con los aspectos de las convalidaciones o de los traslados o de simplemente el reconocimiento de títulos académicos. Nos pusimos durante la investigación a la tarea de mirar cómo se diferenciaba el crédito académico en una carrera, por ejemplo, en un programa, entre un economista de la Universidad La Gran Colombia, un licenciado en economía de la Universidad de El Salvador y un licenciado en economía de la Universidad de Panamá. Un mismo título, pero con distintos créditos académicos, porque el economista de la Gran Colombia, que estudia 9 semestres, tiene que aprobar 167 créditos a 48 horas crédito. Le da un total de 8.016 horas de estudio. En Panamá, el licenciado en economía estudia 8 semestres, duplicando la cantidad de créditos académicos que la de Colombia. Tiene 319 créditos la carrera de la licenciatura en economía en la Universidad de Panamá, para un total de 5.104 horas de estudio. Es decir, el licenciado en economía de Panamá estudia 3.000 horas menos que el economista en Colombia, aunque los títulos son iguales. En El Salvador, en 10 semestres, un profesional debe aprobar 158 créditos académicos, también equivale a 16 horas, es decir, estudia 2.528 horas para ser un licenciado en economía. De tal manera que aquí encontramos unas dificultades muy grandes en el momento de la movilidad académica y debe ser estudiada de manera urgente, porque podríamos decir que le estamos diciendo al estudiante cosas que no son cuando estudian en una universidad y quiere trasladarse, porque esto no se explica durante la carrera. Llegamos a la subcategoría cuarta. Digamos que es un poco más relacional, más relativa. No tiene que ver tanto con esta parte estructural de la nota, del estudio, sino de la cualidad formadora de la educación. Para eso se creó la educación. Lo demás que le hemos venido poniendo en el transcurso de los siglos, pues son los elementos que nos han llevado a tecnificarla y a llevarla al estado de excelencia que tenemos hoy en las universidades. Pero es que educar no es solamente transmitir conocimientos,
sino formar buenos seres humanos en ciudadanía, en convivencia, en emprendimiento, con principios y valores. Es nuestra responsabilidad como trabajadores de la educación. Hay que tener en cuenta que cuáles han sido los principales escollos de esta calidad o cualidad formadora de la educación. El Estado, porque el Estado impone su criterio en la educación. La Iglesia, que lo impone en muchos países y fue la principal educadora en la colonia latinoamericana y en casi todos los países. Los políticos, que todavía continúan incidiendo en los programas académicos, y los comerciantes, los empresarios de la educación, son estos los principales instrumentadores de la educación. Hemos encontrado en el transcurso del tiempo y aún hoy las madrasas islámicas, por ejemplo, donde se enseña el radicalismo musulmán, el odio al infiel, la obligación de la yihad, por lo menos una vez en la vida. Algunas congregaciones cristianas que en el pasado enviaron, por ejemplo, o crearon las cruzadas para rescatar la Tierra Santa de los moros. Y era tanto el dogmatismo que se enseñaba, porque es que cuando al niño que va inocente a recibir todo lo que se le diga, aprende las ideas que se le están transmitiendo. En esas épocas del medioevo era la religión el principio fundamental, y vemos, por ejemplo, la cruzada de los niños. Los padres mandaron a los niños porque pensaban que la inocencia infantil y la santidad iba a ganar contra los rudos moros, y a todos fueron esclavizados o muertos. Tenemos la Revolución de Mao, la Revolución Cultural de 1942, y hoy Xi Jinping, por ejemplo, ordenó que el 30% de la clase se dedique a la ideología socialista y a los valores fundamentales chinos. ¿Esto es educación? Probablemente. Si así se considera en China que debe ser la educación, me parece correcto mientras se enseña de la mejor forma, pero hay que tener en cuenta que son elementos externos que están influyendo en lo que constituye la educación. Tenemos el adoctrinamiento religioso colonial, la educación de la época de la Inquisición y la cantidad de muertos brujos y brujas porque simplemente tenían la sospecha de que volaban o pactos con el diablo. Hoy tenemos la influencia de Soros y esa la estamos viviendo actualmente por ejemplo, con los métodos contra la sobrepoblación, y nos han puesto esto de una manera tan especial, tan inteligente, como lo hizo Hitler con su nazismo en Alemania, que puso a personas buenas a matar inocentes. Tenemos esta influencia de Soros, por ejemplo, en el aborto, en los métodos anticonceptivos. Pensamos que eso es lo mejor del mundo porque así lo hemos venido leyendo y aprendiendo. Y se ha venido avanzando a la ideología de género. Últimamente estamos en la iconoclastía, en el desprestigio de las instituciones. Estamos en el imperio de la anarquía y lo estamos viviendo en este momento. El caos está de moda, porque está de moda también la deconstrucción, el destruir para recomenzar de cero. Lo estamos viviendo en algunos países de América Latina, el desconocimiento de la autoridad. Tenemos la profusión de las corrientes populistas y la gente enceguecida que las sigue. Los dictadores que se ejemplarizan en los textos escolares para asegurar su continuidad en el poder. Ante esto, pues vienen la formulación de las preguntas de investigación. ¿Cómo se define la calidad educativa? ¿Cuál de la multitud de definiciones es la correcta? ¿Cómo se define la evaluación de la calidad educativa? ¿Cuál de la multitud de definiciones es la correcta? ¿Cómo se define el crédito académico como instrumento de medición de la calidad educativa? ¿Cuál de la multitud de definiciones es la correcta? ¿Cómo se define la cualidad formadora de la educación? ¿Cuál de la multitud de definiciones es la correcta? No tenemos entonces más remedio
que soportar la formulación y evaluación de un proyecto educativo en la subjetividad de los criterios sobre las 4 subcategorías enunciadas, como hacemos actualmente. Y esto nos lleva entonces a la premisa. La formulación y evaluación de proyectos educativos están sujetos a los criterios exclusivos de la universidad para la que se formula, aunque requiera el aval de los ministerios, por cuanto la calidad educativa, la evaluación de la calidad educativa, el crédito académico y la cualidad formadora de la educación no están definidos conceptualmente de manera homogénea con otras universidades y países. Y hay un propósito general, que es en esta investigación develar los paradigmas educacionales y reconocer la disparidad operativa y de criterios sobre la calidad educativa, su evaluación, el crédito académico y la cualidad formadora de la educación, que son fundamentales para la formulación de los proyectos educativos y para dar claridad a las dificultades de movilidad estudiantil internacional en el reconocimiento de estudios y de títulos universitarios. Y, obviamente, consideramos varios propósitos específicos. Evidenciar la inexistencia de criterios homogéneos en aspectos que se creían sabidos sobre las 4 subcategorías emergentes. Analizar la importancia de la cualidad formativa de la educación en la formulación del proyecto educativo. Enunciar algunos criterios internacionales sobre las 4 subcategorías. Todo esto está en el cuerpo de la tesis. Identificar al menos 5 experiencias internacionales de propuestas por la preocupación del estamento universitario para la unificación de criterios sobre la calidad educativa. Reconocer 10 países o universidades con homografía u homonimia en el crédito académico. Proponer una convocatoria internacional para la unificación de los criterios educacionales de las 4 subcategorías, conducente a facilitar la movilidad estudiantil internacional. Generar un proyecto educativo que contemple la formación en ciudadanía, principios y valores humanos de manera equilibrada con el factor cognitivo como promotor del emprendimiento y desarrollo educativo y laboral de los estudiantes. Como justificación e impacto, esta investigación establece la necesidad de homologar criterios en los aspectos educativos abordados en esta investigación. Esta investigación fija posición frente al relativismo conceptual de las categorías y subcategorías emergentes. Llama la atención sobre la urgencia de retornar a la educación formadora de ciudadanos y de seres humanos comprometidos con la convivencia y el entorno. Identifica una de las principales causas que dificultan el reconocimiento de estudios entre otros países, y esta investigación aporta al desarrollo de la línea de investigación, educación y sociedad, área de evaluación y eje temático, modelos de evaluación de la calidad en las instituciones educativas. El capítulo 2 nos habla y lo diligenciamos sobre la fundación teórica de la investigación, concluyendo que hay conciencia y preocupación en el sector educativo por las realidades de la discordancia de criterios que dificultan la movilidad universitaria internacional. Esta preocupación es vieja y para intentar dar solución a la problemática se han convocado innumerables encuentros, acuerdos y congresos sin éxito o con éxito relativo porque encuentran obstáculos que interrumpen su propósito. De tal manera que quisiera llegar a esta parte idealista de lo que se considera la calidad educativa, con 2 conceptos de entidades que son primigenias en el campo de la educación. La OCDE, que nos dice que la educación de calidad es aquella que asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equiparles para la vida adulta. Y la UNESCO, la calidad educativa es un medio para que el ser humano se desarrolle plenamente y gracias a ella crezca y se fortalezca como persona que contribuye al desarrollo de la sociedad
transmitiendo y compartiendo sus valores y su cultura. Esta investigación se basó también en otras investigaciones doctorales, en tesis de personas que tuvieron algunas temáticas similares a las que hemos analizado acá. Cristóbal Torres de la Universidad de Sevilla, Elena Cano de la Universidad de Barcelona, tenemos a Raúl Medrano de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, tenemos a Ávila de la Universidad Jaume Ousate de Brasil, Alarcón Silvia de la Universidad de San Martín de Porres. Son tesis que encierran algunos elementos similares a los de esta investigación, que tiene varios elementos diferenciadores, como la que los autores enfatizan en problemáticas parecidas sobre uno o más tópicos, pero no los enlazan como ha sido nuestro propósito y que articulamos en las 4 subcategorías para la formulación de proyectos educativos, develando además una causa de la dificultad de la movilidad estudiantil internacional. Por otra parte, me parece que no sobra decir que dentro de las tesis investigadas, dentro de la abundantísima bibliografía, no hay antecedentes previos encontrados sobre el tema de esta tesis doctoral desde el punto de vista de la preocupación que debe generarnos los relativismos educacionales, especialmente en el tema del crédito académico. Finalmente, continuando, tenemos el capítulo 3, el marco metodológico, paradigma y método de la investigación, es el interpretativismo basado en esta teoría fundamentada, que es una maravilla de teoría que nos permite presentar estudios como el presente. El tipo de investigación analítica, el diseño de la investigación no experimental, transaccional, bibliográfico, documental. El marco metodológico, en el mismo capítulo, está la categorización de los conceptos, definidores y sensibilizadores. La categoría relativismo conceptual, subcategoría calidad educativa, evaluación de la calidad educativa, crédito académico y cualidad formadora de la educación. Técnica e instrumento de la recolección de datos fue la observación y el instrumento una matriz de análisis que es muy buena, no la tengo en este momento, en donde se incorporaron unos 500 documentos que contienen la fuente de los aportes que sirvieron de sustento a esta investigación y que permitieron definir las categorías y subcategorías emergentes como elementos de valor de este estudio. Unidad de estudio, las leyes, las normas educativas, los documentos y artículos de revistas indexadas sobre educación, investigaciones doctorales, resultados de eventos científicos sobre temas educativos, y la técnica del análisis de datos fue la triangulación. En el capítulo 4, en el análisis e interpretación de los resultados o hallazgos, tenemos que el relativismo educacional es un fenómeno histórico que tiene que ver con la fuerza cambiante de las ideas, pero en este caso, el relativismo se origina en la disparidad de elementos que se consideran unificados y confiables. El análisis se realizó desde el instrumento bibliográfico doctoral hasta la saturación. A partir de allí se definió la categoría relativismo conceptual educacional y las subcategorías emergentes de las que hemos hablado: calidad educativa, evaluación de la calidad educativa, crédito académico y cualidad formadora de la educación. El capítulo 5, la construcción teórica argumentativa. En principio, se desacralizó el significado de las subcategorías como criterios inequívocos y cuasi dogmáticos. Se constató, sí, la defensa de la disparidad y el escaso interés de homogeneizar los criterios educativos de la calidad en aras, entre otros intereses, de mantener la autonomía universitaria, la libertad de cátedra
y la industria educativa. Se evidenció la normalización de la disparidad de criterios educativos para preservar prestigios y status quo. Al testimoniarse la arbitrariedad de los significantes educativos, se abrió la posibilidad de plantear un sistema de aprendizaje con divisiones bimensuales y atractivas que permitan reescolarizar a los desescolarizados. Se planteó la inconveniencia de acortar el tiempo de los programas académicos, sacrificando asignaturas del ser, de los principios y valores, de la convivencia, de la urbanidad, de la identidad regional. Se verificó que cada opinión es un mundo de opiniones. En el capítulo 7 de las propuestas, proponemos un Congreso Internacional de Ministros de Educación y Rectores Universitarios apoyado por la UDUALC para homologar criterios sobre la calidad, evaluación de la calidad, crédito académico y cualidad formadora de la educación, que se realizaría el 7 de octubre del 2024 en Panamá, con el propósito de unificar los criterios en las 4 subcategorías. Se ha avanzado en este campo en una serie de conferencias y charlas con rectores, como el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Flores, el doctor José Alberto Nieto, de la UMESID, y con personas como el secretario general de la UDUALC en México, todos interesados en que este tema debe profundizarse y listos en caso de que esta propuesta sí tenga eco y resulte. Tenemos una segunda propuesta que hemos denominado Energizando Vidas, que también se ha avanzado como propuesta ante algunos estamentos universitarios, Ministerio de Educación y algunas ONG internacionales, para retornar a la escolaridad y al emprendimiento a 200 jóvenes desescolarizados en pandilla o droga en las zonas de Colón y Veracruz, incentivando y fortaleciendo sus propias habilidades y competencias a través de un programa de un año bimensual de 60 créditos que equilibre 20 cursos, en 20 cursos saberes del ser, principios y valores con los saberes del hacer para el emprendimiento. Ahí hay una dirección, un enlace de donde nos estamos avanzando en esta segunda propuesta, cuya fundación es aportar al Estado en cumplir la obligación de ofrecer igualdad de oportunidades para 200 jóvenes, los 200 jóvenes vulnerables mediante la educación, el deporte y la cultura hasta su validación académica y la generación de identidad, ciudadanía y emprendimiento. Las recomendaciones son las que hemos venido hablando en el transcurso de esta sustentación doctoral, además de la convocatoria al Congreso conformado por los ministros latinoamericanos. Consideramos que es interesante e importante y necesario crear en los países y universidades comités que propongan los acercamientos para homologar los conceptos en cada una de las categorías y subcategorías, con un comité central latinoamericano que puede rotar cada 6 meses, pudiendo ser los consejos evaluadores que ya existen. Pero considero que cada universidad debe crear su propio comité para hacer estos análisis con los cuales se van a enfrentar los estudiantes a la salida cuando tengan el grado en la mano. Reforzar también la calidad educativa en cuanto a la formación de los estudiantes y cuidarlos en su vulnerabilidad. Yo considero que no podemos seguir permitiendo el ingreso de ideologías foráneas, extrañas, interesadas al aula. Nuestros estudiantes no tienen por qué salir con los odios y con una cantidad de aspectos que no tienen por qué ser. Tenemos que algunas conclusiones también alrededor de esto. Encontramos que los paradigmas que obstruyen la movilidad estudiantil se fueron develando a lo largo de la investigación. La investigación trazó 4 espacios con la categoría del relativismo conceptual de la educación y de las subcategorías mencionadas, que se diligenciaron con datos que evidencian la inexistencia de criterios homogéneos. Otra de las conclusiones
es la de enunciamos de manera secuencial los criterios internacionales, especialmente latinoamericanos, sobre las subcategorías, que son coincidentes y divergentes, pero son la realidad educacional desde la cual se desprende la formulación de los proyectos educativos. Fueron mucho más de 5 experiencias internacionales las que mencionamos acá. Y recordamos realizar una nueva reunión de tipo internacional con el propósito de retomar los temas de la calidad educativa y que de manera puntual aborden los temas de las subcategorías aquí planteadas. Tenemos también la necesidad de no quedarnos en América, de no quedarnos en la universidad, en la ciudad, en el país, ni en el continente. Este es un problema que debe ampliarse a Europa y a Asia. Las propuestas de unificación y criterios de la calidad educativa y sus métodos de movilidad, de medirla, porque la movilidad estudiantil lo requiere. Si ellos se pliegan a nosotros, perfecto. Si nosotros nos tenemos que plegar a ellos, pues perfecto. El secretario general de la UDAL desde México me decía que este proyecto es un proyecto absolutamente necesario, pero que lo veía difícil dado que en Latinoamérica no se sigue a los latinoamericanos y que es más fácil que un proyecto de esta naturaleza sea tenido en cuenta, por ejemplo, en Europa. Porque cuando la UDAL ha realizado propuestas de cambio o de análisis de procesos educativos, el eco lo encuentra en esas universidades o en esos estamentos europeos y en esos estamentos asiáticos. En cuanto a las recomendaciones y las conclusiones, se propone realizar la propuesta sugerida. Se propone desarrollar el proyecto Energizando Vidas, que ya se han dado unos primeros pasos, pero esperamos que después de esta investigación doctoral se le puedan poner baterías a este propósito y socializarlo ante las universidades, ante las ONG y ante autoridades panameñas que se interesen en este tipo de propuestas. Muchísimas gracias por haberme escuchado en esta tesis cultural. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias, Mario Javier. De verdad que felicitarlo mucho por la disertación. Muy importante hablar de educación y sobre todo en la academia, que necesitamos tanto de estos temas. A mí me gustó mucho la trazabilidad que hizo, importantísimo. Yo le voy a dar primero para que la doctora Luz Carine inicie y después el doctor Giancarlo Sureño. Bueno, muy buenos días. De verdad, Mario, felicitarte porque escucharte con ese nivel de apropiación, ese discurso muy coordinado, mostrarnos las evidencias, mostrar los datos, cómo definitivamente esto termina siendo un problema y un problema muy importante, teniendo en cuenta las necesidades del contexto. De verdad que fue chévere escuchar tu discurso. Fue agradable oírte y eso nos habla de la apropiación que tuviste con esto, porque no es declamar la tesis, sino contarnos esa experiencia. Y yo creo que ese objetivo como tal lo lograste cumplir. Mi pregunta es sobre la aplicabilidad de lo que estás proponiendo. En la descripción del problema que nos presentabas, se denota que realmente hay un problema real. ¿Cómo crees que esta tesis realmente puede ayudar a solucionar este problema? ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir que esta tesis y este trabajo, pues obviamente es mi trabajo doctoral, pero que sin el apoyo de la doctora Magdi de las Salas no hubiera tenido la trascendencia que tiene, la concatenación metodológica en la que ella es experta, y le estoy supremamente agradecido. En relación con la pregunta, sí, no es fácil, como decía el secretario general de la UDAL. Este tema lo he propuesto ante el rector Flores de la Universidad de Panamá, que está muy interesado también en avanzar sobre el tema, en algunos otros rectores, como el doctor José Nieto de la UNESID
y diferentes personas como el general Vela, vicerrector de la Universidad Militar en Colombia, la Universidad Militar Nueva Granada. O sea, hemos avanzado en el tema, pero la aplicabilidad solamente se puede mediante la divulgación de este tipo de tesis, de este tipo de trabajos, para que la gente entienda de la gravedad del asunto, porque esa gravedad se encuentran es solamente las personas evaluadoras cuando encuentran las propuestas de equivalencias o de traslados o de reconocimiento de títulos. Es un trabajo largo, es un trabajo supremamente difícil, pero es un trabajo indispensable si no queremos seguir nosotros hablando de calidades internas en cada universidad, porque en este momento es así. Es la universidad, gracias a que son los grandes problemas y también los grandes privilegios, ¿no? Que es, como les decía, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra que se defiende con todo en todos los congresos. Yo estuve tratando en un congreso en Argentina, en Córdoba, muy importante, convocado por la UNESCO, de que se incluyera este tipo de temática y no lo permitieron porque afectaba, según algunas de las personas, la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, ya que esto exige un ceder para que esto se pueda aplicar. Y ese ceder es lo más complicado, pero creo que se puede ceder sin que se afecte o que se afecte transitoriamente esa libertad de cátedra y autonomía universitaria perfectamente. Así que considero que es un proyecto que tiene toda la aplicabilidad del mundo siempre y cuando haya voluntad y entendimiento por parte de rectores y ministros de educación. Mario, UMESID dentro de su proceso habla y enfatiza mucho en la necesidad de publicación de estas tesis doctorales, que creo que sería un gran avance para lo que tú pretendes hacer. Ya sacaste tu artículo científico sobre este tema, cómo va ese proceso, porque creo que sería una puesta en marcha y un antecedente muy importante para trabajar sobre el tema. Sí, así lo considero también. Creo que esta y otras tesis doctorales que están apuntando a una modificación de los aspectos universitarios es muy importante, sobre todo en Panamá. Nosotros encontramos muchas veces aspectos peyorativos que no quisiera mencionar aquí de ninguna manera sobre los profesionales de uno o de otro lado, porque son egresados de una o de otra universidad y los comparan inevitablemente con personas de Europa o de Estados Unidos o lo que fuera como mejores profesionales. Eso no debería estar pasando y está pasando de manera evidente y de manera consciente, porque a pesar de saberlo, el hacer ajustes a veces significa reestructurar una gran cantidad de aspectos o enfrentarse, es un reto que enfrenta universidad con universidad en un momento dado, que lo podemos hacer, así sea transitoriamente, para que la Universidad de Panamá pueda decir con la Universidad de UMESID y Universidad de Panamá o cualquier otra universidad, cómo organizamos lo de los créditos académicos para equipararlos con otras partes del mundo. O simplemente hay algo que me preocupa mucho, que no enfaticé mucho aquí, pero que está en la tesis, es las diferencias de saberes entre dos carreras iguales, pero que como no hay unas categorías del saber que sean similares para carreras como sociología o psicología o etcétera, entonces desde el principio se toman unos conocimientos diferentes entre universidad y universidad, y dos psicólogos pueden estar hablando con el crédito académico con los mismos términos y con significados diferentes. Esto es algo también supremamente grave. Por lo menos en los 2 primeros semestres o en 2 primeros años se debería establecer unos conocimientos homogéneos para que los profesionales tengan unas bases de saberes iguales y un sociólogo sea un sociólogo aquí en Cafarnaúm, pero que sea un sociólogo con unos saberes que se puede hablar de manera igual, de par a par. Eso no está sucediendo. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que requiere de muchísima atención y de muchísima vocación también, porque sí está afectando
y no le estamos poniendo remedio. Y todos en nuestras charlas cotidianas tenemos el problema de que estos profesionales no son buenos y resulta que no estamos haciendo nada. Muchas gracias, Mario, por tu respuesta y de verdad felicitaciones. Es un gran tema. Muy bien. Bien, gracias. Muchas gracias, doctora Luz Carine. Doctor Giancarlos, por favor. Bueno, muy buenos días. Primeramente, felicitarte, Mario, por el proceso y obviamente pues felicitar a la tutora que inevitablemente pues uno se vuelve co-investigador en estos procesos, ¿no? Como tutor. Primeramente pues en ese orden de ideas me encanta mucho el relacionamiento estratégico que realizas en el discurso, tanto escritural en tu rúbrica como en la parte expositiva, ¿no? En esta socialización. De hecho, quiero resaltar eso, tienes un hilo discursivo muy bien logrado, con un énfasis muy notable en la parte de la ruta o de los aspectos metodológicos y toda esa concepción que se logra evidenciar en la mañana de hoy, ¿no? Me queda muy claro, pero también desde el escenario colombiano y con estas miradas netamente de transformación que se presenta actualmente por el Ministerio de Educación en la parte de la educación superior, me gustaría saber cómo es esta visual que tienes tú de proyectar esa universidad desde la calidad educativa, desde los elementos propios de la evaluación, que espero que no sea punitiva, sino más bien transformacional, y sobre esos créditos y esa cualificación formadora, ¿cómo lo enlazas con lo que está esperando ahorita el ministerio, que son los resultados de aprendizaje, ¿no? Sí, yo considero que en el aspecto del crédito académico fundamentalmente, Colombia lleva una vanguardia inevitable, pues indiscutible, y quedaría muy fácil para Colombia. O sea, Colombia no va a decrecer, que es una palabra de moda en el gobierno actual, no va a decrecer en el aspecto educacional, en el aspecto de los créditos académicos. Lo que se debe hacer es que se coordine con los demás países la homologación de esos criterios. Y lo que sí tiene Colombia en este momento, tengo que decir de manera abierta, es una infiltración doctrinaria en todas las universidades que desde mi punto de vista personal no me gusta para nada y está afectando, ya tenemos un par de generaciones absolutamente adoctrinadas sin que se hayan dado cuenta y de allí pues los resultados del caos que encontramos en las calles y la iconoclastía permanente, o sea, tenemos una generación que la verdad le tengo temor al futuro de esta generación. Es muy importante que en el término de la calidad académica en relación con la calidad formadora de la educación se tenga esto muy presente. Yo hablé con cuando fui nombrado inicialmente como viceministro de Cultura, yo le pedí que cambiara mi cargo por el de viceministro de la calidad educativa, porque llevaba muchos años trabajando en currículo para la cátedra de la paz en zonas de conflicto y entonces le decía que lo que hacíamos por un lado lo estábamos dañando por el otro, pero finalmente decidí venirme para Panamá. Así que considero que Colombia lo que sí tiene es una falla muy grande que no tiene Panamá, que Panamá se dedica exclusivamente a educar en lo que se tiene que educar y en Colombia tenemos esa infiltración ideológica que ideologizó pues, la educación colombiana. Esa es una de nuestras grandes fallas. Así que, ¿no? Que pienso que en todos los países hay fallas, obviamente, y que se pueden remediar si hay la voluntad. Totalmente de acuerdo. De hecho, algo que me llama mucho la atención y que esperé ver en el escrito es esa evolución de la universidad tradicional a una universidad ya con unos estándares más abiertos y enfocada en el conocimiento. Que netamente la universidad se denomina modo 2 en esta propuesta
que tú nos haces, que es una universidad más global y que se enfatiza netamente en el intercambio de saberes y en ese hacer para trascender, ¿no? En ese orden de ideas, también me gustaría preguntarte si tienes bien contemplado, por ejemplo, tomando y retomando tu punto de vista con la transversalidad del conocimiento, en el ejercicio donde yo sé jugar. Yo soy psicólogo, ¿sí? Y en la base de conocimiento, no es lo mismo ser psicólogo en la Comunidad Europea que ser psicólogo en Latinoamérica o ser psicólogo anglosajón. Aunque en Latinoamérica el concepto es muy cercano al europeo, porque somos más de las ciencias sociales, el anglosajón es más del empirismo, del hacer experimental, más los otros somos experienciales y en el comportamiento social como tal. ¿Sería adecuado tener solamente una forma de proceder? ¿O es lo que yo entiendo que tú propones? Pues en el discurso, porque en la escritura tengo otro abanico que puedo leerlo y que puedo interpretarlo, pero sí me gustaría tener esa impresión tuya. Claro, el relativismo conceptual es un producto de la fuerza histórica de las ideas, de tal manera que nosotros no podemos ir contra esto. Pero el relativismo conceptual no quiere decir que no tengamos unos cauces, unos canales y unas columnas vertebrales para desde esas columnas vertebrales establecer lo que es importante o no en los temas educacionales. El relativismo conceptual existe, pero ante este tipo de temas, cuando son pragmáticos como el crédito académico, que es un número, es una cuestión numérica, nadie sabe. Yo le preguntaba al rector Flores hace unos días, le decía, bueno, doctor, dígame usted de dónde saca esos 16 horas del crédito académico. Me dice, Mario, eso es un número mágico. Y así, le preguntaba también al doctor Mauricio Cruz, de aquí de la universidad, también espectacular hombre, también que me ayudó bastante en algunos temas, y tampoco, pues él me decía, no hay forma de saberlo. Igual, en Bolonia se establecieron 10 horas equivalentes al crédito académico. De todas maneras, el relativismo siempre estará. Las ideologizaciones también, porque es que quiere ser un buen ciudadano. Ser un buen ciudadano es diferente para Mao en China o Jiang Zemin o para el presidente Petro o para el presidente Cortizo. Todo depende de hacia dónde quiere que los ciudadanos lleven al país. Entonces, este tipo de problemas jamás vamos a tenerlos porque hacen parte de la cualificación humana. Jamás los vamos a poder encauzar hacia una sola parte. Eso lo pretendió Hitler, por ejemplo, pero eso no puede ser. Entonces, necesitamos ese relativismo, pero siempre y cuando esté encauzado, siempre y cuando esté parametrizado, siempre y cuando nuestras ideas pueden ser comparables con otras ideas y no sumar peras y manzanas. O sea, necesitamos que esos canales, sin abandonar, por supuesto, y mucho más usted, doctor, que es un psicólogo, que maneja muy bien esto del pensamiento y de lo que hay en la mente de las personas, no podemos nosotros evitar esa libertad intrínseca del ser humano en pensar como quiera pensar, pero tener que ser encauzada, porque para eso se hizo el pacto social desde Rousseau, desde Hegel. Nosotros somos un pacto social precisamente para equilibrar fuerzas, para evitar los abusos del más fuerte contra el más débil. Cedemos para que cedan. Entonces, eso hace parte de lo que es el pacto social. Así de sencillo. Hombre, Mario, queda nada más que felicitar a la doctora por el acompañamiento que hizo. Se nota, pues quería verlo en el discurso hablado, en el discurso escrito, tienes una impecable forma de presentarlo. Me agrada mucho, agradezco la oportunidad de estar en estos escenarios, me encanta todos estos procesos que lleva liderando la doctora Magdi en la formación de doctores que van a impactar no solamente en la región de Panamá, sino en diferentes contextos latinoamericanos y que pues logran tener una apropiación
muy determinante en la socialización. Igual que la doctora Luz Karima, me gustaría no solamente que lo estuviese expresando, sino que logren darle visibilidad a este tema que es supremamente importante, no solamente, repito, para el contexto de Panamá y de Colombia, sino para los contextos propios de Latinoamérica. Estoy acompañando también procesos de formación e investigación en diferentes universidades, y uno de los temas neurales en todo el proceso es esta parte de crear competencias del ser a hacer para poder trascender, que en última se logra esbozar en tu propuesta y en todo el desarrollo de tu trabajo de doctorado. Vuelvo y reitero, los felicito, muy buen desarrollo. Gracias nuevamente por la oportunidad, y por acá un placer acompañar estos procesos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, doctor Giancarlo. Bueno, yo no tengo pregunta, más que preguntas, sí felicitarlo, Mario. Bueno, yo llevo 15 años de par académico del Ministerio de Educación en Colombia y conozco su trayectoria y su ayuda a todos los pares académicos. Inclusive estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre incidencia de la gestión estratégica para el mejoramiento de la calidad educativa en algunas instituciones, y me he llevado pues sorpresa que coincidimos con mucha de la teoría y sobre todo de la revisión bibliográfica que hizo tan exhaustiva. O sea, muy interesante, muy importante. Agradecerle a la doctora Luz Karine por la apreciación, lo mismo que al doctor Giancarlo, me parece muy acertada, porque ver una tesis con esta trazabilidad y sobre todo hablar de calidad educativa, como le decía al comienzo, para nosotros los académicos es muy importante y necesario, porque a mí me llamó mucho la atención sobre todo las recomendaciones que hizo al final, y en esas recomendaciones uno como que se goza de mirar la visión que tiene de convocar un congreso conformado de ministros latinoamericanos, por ejemplo, que eso se hace necesario, sobre todo los rectores de todas las universidades. Esto es bien importante porque cada uno, decía el doctor Jan, como psicólogo, aparte de la mente, cada uno tiene sus ideas, su forma de actuar, su forma de pensar, y sobre todo que dicen una cosa, otro vienen y la cambian, y por eso cuando habla de esas 4 subcategorías, a mí me llamaron mucho la atención. Entonces, muchas gracias, doctor Mario. Le voy a pedir el favor que se retire de la sala 5 minuticos con la doctora Mario mientras sigue la deliberación. Con mucho gusto.